la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, y hoy nos vamos a ocupar los versos 4 al 11 del capítulo 3. Filipenses 3, versos 4, y vamos a leer hasta el 11. Si ya tiene conmigo Filipenses capítulo 3, versículo 4, por favor siga la lectura. Dice así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Padre, te imploramos una vez más tu auxilio. Señor, interven, ven, auxílianos, ven, ayúdanos, pues nosotros conocemos muy bien la inclinación de nuestro corazón. Nosotros conocemos muy bien, Señor, quiénes somos, o nos has mostrado quiénes somos. Rogamos que el auxilio de tu Espíritu sea tal que nosotros nos expongamos a tu palabra como lo que es tu palabra, la palabra de Dios. Rogamos que nuestros corazones estén preparados para recibirla. Rogamos que tu Espíritu nos prepare para ello y que nos hables, pues no solo de pan vivimos. Te lo imploramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Les recuerdo que Pablo está teniendo en mente a ciertos maestros judaizantes que enseñaban que para ser verdaderamente salvo había que creer en Cristo más circuncidarse o hacerse judío. Los de la circuncisión, que en este caso enseñaban esto, pensaban que ellos eran muy privilegiados y que eran los que verdaderamente agradaban a Dios, porque ellos eran israelitas, ellos tenían privilegios religiosos por formar parte de la nación de Israel, y además de eso ellos eran circuncidados, ellos eran el verdadero pueblo de Dios y todo el mundo debía circuncidarse. El apóstol Pablo, ¿qué cree de estas personas? ¿Cómo piensa verdaderamente un cristiano? ¿Es necesario tener estos privilegios religiosos para ser salvo? ¿Hay que circuncidarse o hay que ser de cierta tribu y tener varios o llenar varios requisitos religiosos o morales para ser cristiano? ¿Tienes que tú ser alguien y hacer algo realmente para ser salvo? ¿Qué cosas tienen verdadero valor para la salvación en un ser humano? Ustedes saben, puede ser que usted esté aquí y usted piense que las Escrituras tienen consejo de cómo vivir sabiamente en Cuba, o
voy a ir a la iglesia y estoy seguro que me van a enseñar cómo debo comportarme para prosperar económicamente. Cómo yo resuelvo el problema de tener siempre aceite en mi casa. Hermanos, si usted espera eso, no lo va a encontrar aquí. Sin embargo, el apóstol Pablo está hablando aquí de la salvación de los seres humanos, de la salvación de nuestras almas. De eso se trata. Y específicamente en este texto Pablo está hablando de quienes son verdaderamente salvos. Les recuerdo el verso 3. ¿Quiénes son los verdaderos circuncidados? ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? Dice el verso 3, porque nosotros somos la circuncisión verdadera, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nosotros somos los verdaderos salvos, nosotros somos los verdaderos circuncidados, y ese es el contexto donde el apóstol ahora defiende lo que acaba de decir, argumenta lo que acaba de decir, y argumenta enseñándonos qué tiene verdadero valor para un cristiano. ¿Puede alguien justificarse delante de Dios de alguna manera por sí mismo? ¿Puede alguien por algún mérito, por algo que él haga, por alguna religión que practique, justificarse delante de Dios? ¿Puede alguna religión, alguna práctica o alguna herencia de una buena casta con moralidad salvarte? ¿Puede algo de esto ayudarte? Vamos a ver lo que piensa el apóstol Pablo. Y en este sentido vamos a ver a un cristiano verdadero manifestarse sobre la justificación, cómo es lograda. ¿Cómo piensa, cómo valora cómo valoran las cosas un verdadero cristiano? ¿Qué apreciación tiene de la vida? ¿Qué apreciación tiene de Cristo? ¿Qué apreciación tiene de la salvación? ¿Cómo piensa un verdadero cristiano? Vamos a ver en primer lugar esto, la valoración de un verdadero cristiano. Y es Pablo el que se pone hoy como ejemplo de ese verdadero cristiano. Yo sé que cuando es el apóstol Pablo el que se pone como ejemplo, nosotros un poco que nos quedamos allí como cucarachas. Él lo vemos allá arriba y nosotros por allá abajo. Pero hermanos, entienda que el apóstol Pablo está poniéndose como ejemplo y está diciendo, es aquí, el listón está aquí, aquí hay que llegar. No se crean que esa es la medida máxima, esa es la medida mínima. Él se está poniendo como un creyente. Así debe pensar un creyente, así debe valorar un creyente las cosas, así debe vivir un creyente. Él sí dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y ahora no está haciendo otra cosa que esto, poniéndose como ejemplo de un verdadero cristiano. Y nuestra primera reflexión o la primera enseñanza que vemos de un verdadero cristiano aquí, de la valoración de un verdadero cristiano, en primer lugar, un verdadero cristiano tiene una valoración correcta de sus privilegios religiosos. Un verdadero cristiano tiene una valoración correcta de sus privilegios religiosos. O sea, no es alguien que está ciego, no es alguien que no valora realmente lo que tiene, es alguien que tiene un juicio correcto de los privilegios que tiene, que goza. Y el apóstol Pablo lo dice de esta manera: alguien tiene de qué gloriarse, alguien tiene motivos para estar contento, para confiar algo en la carne. Bueno, yo más. Dice el verso 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si es que se puede confiar en la carne. Recuerden que ya nos dijo que no confía en la carne, o en los privilegios religiosos, o en las cosas que él hace, que pudiera hacer para
tener algo bueno delante de Dios o para ganar algún mérito delante de Dios. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y miren ahora si el apóstol Pablo tenía que confiar o cómo podía confiar en la carne o no. Si es que había un ser humano con algún privilegio delante de Dios, ese era el apóstol Pablo. Miren su currículum. Dice, circuncidado al 8º día. ¿Alguno aquí ha pasado por ello? Puede ser de una manera médica, sí, pero por motivos religiosos. O sea, conforme Dios había ordenado en el antiguo pacto que todo varón se circuncidara y así entraba en pacto con él, bueno, Pablo desde niño fue circuncidado al 8º día, como Dios había ordenado. Dice también del linaje de Israel. O sea, el apóstol Pablo es un descendiente nativo de Israel. Él no era israelita porque se había hecho israelita, porque había abrazado la religión israelita. No, él era israelita porque era israelita, descendiente de Israel de verdad. Él no era alguien mestizo. Él no era alguien que venía y porque se había casado una mujer israelita con un hombre de otra nación. No. Él era descendiente de Israel de verdad. Y yo les pregunto, ¿no eran los israelitas favorecidos por Dios? ¿No eran los israelitas los que estaban en el centro del plan de Dios? Sí, él tenía privilegios espirituales. Sin duda. Él tenía condiciones de las cuales se podía gozar, deleitar, pero además era de la tribu de Benjamín. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, usted ha leído el libro de Génesis, usted se va a dar cuenta que Jacob tuvo varias esposas, ¿verdad? Pero había una esposa que era la amada, y con esa esposa solo tuvo 2 hijos. Uno, José, de los cuales no forma parte de la tribu, sino sus hijos, los que son los que son parte de la tribu de Israel, los hijos de José. Pero Benjamín fue el otro hijo amado, preciado, querido. Bueno, pues de Benjamín, de la tribu de Benjamín, puro así, de Jacob, no solo hijo de Jacob, sino de la amada. Es de esa tribu, se puede mofar, puede decir Pablo, yo soy de la tribu de Benjamín, del amado, del preciado, hebreo de hebreos, dice el apóstol. Yo sí soy hebreo de hebreos. Nada de los que se comportó mal, nada de los descendientes puros allí de Israel. En cuanto a la ley, en cuanto a guardar la ley, en cuanto a cómo mira la ley, bueno, ustedes van a ver dentro de la historia de Israel, de los judíos, que hubo distintas sectas, pero las distintas sectas tomaron distintos caminos. Unos le hicieron más énfasis en la política, aunque creían en Dios, pero claro, casi que iban a buscar a Dios para que los beneficiara políticamente. Eso vas a encontrar aquí, a los celotes. Pero vas a encontrar a los saduceos también dentro de los judíos, y esos saduceos eran personas que sí eran religiosas, pero ni creían que había resurrección de muertos, ni creían que habían ángeles, eran un poco incrédulos, realmente no creían en toda la ley. Había una secta dentro de los judíos que sí creían o se apegaban a toda la ley. Creían en la inspiración de la ley, creían en todo lo que decía la ley, y eso eran los fariseos. Aunque nosotros sabemos que ya en la época de Cristo estos fariseos se habían desviado mucho de la ley porque iban detrás de los intérpretes de la ley, y la interpretación que tenían de la ley era desacertada. Pero si habían verdaderos creyentes, probablemente pertenecían a esa secta. A esa secta. Esa era la secta a la que pertenecía el apóstol.
una secta que andaba, podemos decir, más en la verdad que otras dentro de los judíos. Este hombre podía decir: yo era fariseo, yo era fariseo, en cuanto a la ley yo era fariseo. Pero ahí no queda el currículum del apóstol Pablo. Dice también, en cuanto a celo, si ustedes son celosos, si ustedes son de los que les gusta hacer lo que es correcto, bueno, yo demostré mi celo al punto de que perseguía a la iglesia. Yo demostré mi celo por Israel, por la verdad, en el hecho de que yo me puse por entero a defender lo que yo consideraba no era la verdad. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Era para mí hacer lo correcto en ese tiempo. Yo era alguien celoso, tan celoso que cometí el error de perseguir a la iglesia. Pero todo fue por celo. Todo fue por celo. Y en cuanto a la ley, disculpen, en cuanto a la justicia que es en la ley, o sea, la justicia que viene por guardar la ley, que viene por hacer todo correcto según lo que dice Dios, miren lo que dice el apóstol Pablo: irreprensible. Por supuesto, irreprensible por Dios, no, a los ojos de Dios nadie es irreprensible, todos tenemos pecado. Pero a los ojos de los hombres, Él es irreprensible. Déjenme bajarle un momento esto, porque ahora estamos hablando del apóstol Pablo y todo ese currículo, y nadie se ve identificado. Yo sé que a usted le gusta verse identificado. Pero además, no solo que le gusta, es que es necesario. Es que es necesario que usted se vea identificado. Déjenme decir que este asunto de la confianza en la carne no es un asunto o no es algo que vivieron solamente los judíos o los judaizantes, y que el apóstol está hablando aquí ahora de lo que él pudiera confiar en la carne, y que era un asunto solo del apóstol Pablo o de los judaizantes. No, también de nosotros. Ustedes saben que todos nosotros tenemos un currículum del cual nosotros nos mofamos para decir que podemos ganar algún favor delante de Dios con ello. Sí. ¿Cuántos de ustedes no se defienden? Miren, yo nunca asesiné a nadie. A mí nunca me gustó decir mentiras. Yo siempre aprendí desde chiquitico a compartir, y me gusta compartir. A mí sí me gusta compartir. Oye, yo perdono con una facilidad. No, yo sí no guardo rencor a nadie. Así dicen muchos. Y ese es su currículo. Ese es su currículo. No, yo gracias a Dios, he tenido solo un novio y yo me casé con ese novio. Ese fue solo mi marido. Qué bueno. Y piensan que ya con eso Dios los va a recibir, la va a recibir y decir: bienvenida a la casa de Dios, tú eres pura y casta. Muchos tenemos también un currículum. Pensamos que algunas cosas que hicimos bien, hicimos tal cosa, o no hicimos tantas cosas malas como otros, pensamos que ya eso es suficiente. Algunos son tan buenos y tan morales que piensan que pueden llegar con esa bondad y esa moralidad delante de Dios diciendo: mira todas las cosas buenas que yo he hecho, Dios. Mira cuán bueno yo soy, Dios. Algunos piensan así. Señor, ¿verdad que tú conoces lo que hace fulanito? Fulanito sí hace cosas malas, pero yo no. Yo siempre he estado ayudando a personas. Fíjate bien, Dios. Yo pregunto, ustedes o nosotros que tenemos todo ese historial de cosas buenas, ¿podemos venir con el historial y ponerlo delante del apóstol Pablo? Seguro que no. El apóstol Pablo era mejor que todos nosotros en su historial. Y sin embargo, el apóstol Pablo, aunque era consciente, y es lo que primero estamos viendo aquí, que un verdadero cristiano tiene una valoración correcta de sus privilegios religiosos. Yo doy gracias a Dios, y puedo decirlo yo ahora hablando de mí. Yo nunca fui un idólatra de Santa Bárbara, ni de ninguno de los ídolos que aquí se adoran. No.
Yo soy consciente de eso. No fumé, algunos dirían, le añadirían a eso, no tomo café. Yo sí tomo café, porque no sé por qué lo ven así tan pegadito el cigarro. Bueno, el asunto es que yo no fui un borracho, yo no fui un alcohólico, yo no fui esto, y uno piensa que eso es un historial bueno y con eso es suficiente. Y está bien que tú hagas una valoración. Yo siempre tuve el privilegio de tener a mis padres casados y tener una educación bastante correcta, aunque muchas cosas no correctas también me enseñaron o indirectamente dejaron que hiciera. Pero yo puedo, y todo el mundo, que incluso el que es verdadero creyente, debe valorar correctamente los privilegios que vivió, solo que no depende de esos privilegios, porque un verdadero cristiano también, su valoración de la religión cambia radicalmente en su conversión. Y esto es lo que vemos en el apóstol Pablo, que aunque él tenía una correcta valoración de sus privilegios morales o religiosos, también la valoración de la religión, aquellos que piensan, yo me salvo haciendo tal cosa y más cual cosa, eso es una religión. Eso es una religión también. Bueno, el apóstol Pablo tenía su propia religión, pero él cambió radicalmente su percepción de la religión en la conversión. Y eso lo vemos claramente en los versículos 7 y 8. Miren lo que dice el verso 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, y esa ganancia, hermano, nuevamente les digo, no estamos hablando de aquí de cómo ganar más para comprar aceite. Estamos hablando de ganancia para ir al cielo. Estamos hablando de ganancia delante de Dios. Estamos hablando de ganancia de la salvación. Esto es lo que de aquí estamos hablando. Yo sé que usted le da más importancia naturalmente a cómo resolver tus problemas ahora, que la importancia que debes darle de verdad a la salvación tuya delante de Dios. Desgraciadamente somos así. Ahora nosotros podemos comenzar a hablar aquí de cualquier otra cosa insignificante, efímera, temporal, y posiblemente tengamos más interés, prestemos más interés. Ahí los niños que no tenían interés ahora hacen así, levantan la cabeza. ¿Por qué? Porque estamos hablando de fútbol ahora. Cualquier cosa que hablemos, que sea vana, pasajera, nos llama la atención. Ahora estamos hablando de la salvación. Esta ganancia de que está hablando el apóstol Pablo era ganancia delante de Dios. Esas cosas que yo pensaba que para mí eran ganancia delante de Dios. Yo fui circuncidado al octavo día, Señor, acuérdate. Yo soy linaje de Israel, Señor, acuérdate. Eran ganancias delante de Dios. Él vivía mofado de eso. Señor, yo nunca he fornicado. Acuérdate de eso. Yo sí nunca he sido infiel. Yo fui señorito o señorita del matrimonio. Ganancia. Eran para mí ganancias. Tú sabes cuánto yo odio la mentira, Dios. Tú sabes de qué familia yo soy. Señor, a mí me enseñaron el evangelio desde pequeño. Yo he procurado todas esas ganancias. Bueno, dice el apóstol Pablo que cuantas cosas eran para mí, o sea, para él, antes eran para él una ganancia delante de Dios. Eran para él casi una seguridad de que él era salvo delante de Dios, de que Dios lo miraba con agrado, que por lo menos no lo miraba como a otros. Eso antes era para él ganancia. Cuantas cosas eran pasado para mí ganancia delante de Dios, las he estimado. Fíjense cómo cambió. Ahora, antes eran para mí ganancia, ahora cambió eso. Recuerden, nuestra conclusión de esto es la siguiente: todo verdadero cristiano tiene una valoración que cambia en su conversión sobre qué es ganancia delante de Dios, o sea, qué es realmente la verdadera religión. Antes era ganancia para mí todas estas cosas, ahora las he estimado, las valoro como pérdida por amor de Cristo. Ganancia, eso no era ninguna ganancia. Pérdida, porque yo me creía alguien
con favor delante de Dios por ella. También el verso 8 nos dice lo mismo, o reafirma lo mismo. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Indudablemente hubo un cambio radical de su apreciación de lo que era ganancia y lo que era pérdida, de lo que le daba vamos a decir, un cupón de entrada delante de Dios, y lo que ahora no es ninguna entrada ni ningún favor delante de Dios. Lo que consideraba algo a favor de ganar el favor de Dios, ahora lo considera sin valor, o algo que le quita favor delante de Dios, porque dice ahora que es pérdida. Yo me considero puro sexualmente porque nunca he fornicado. No soy circuncidado el tercer día. Entonces esa pureza me hace superior a. Yo lo puedo considerar como una ganancia delante de Dios. Pero si yo confío en ello, es una pérdida delante de Dios. Porque pone mi corazón y mi confianza en mis méritos, no en el mérito de Cristo. Por eso el apóstol Pablo lo halla como una pérdida. Todos los beneficios que de veras tenía, él tenía realmente privilegios que no tenemos nosotros, o que no gozamos muchos de nosotros. Muchos de nosotros no fue educado como un fariseo, conociendo la ley. Muchos de nosotros, cuando él estaba siendo instruido en la ley, estábamos pecando o siendo mal instruidos. Pero él es consciente de sus privilegios. Pero aún así, su percepción de esos privilegios cambió radicalmente en su conversión. Radicalmente. Ahora Cristo sustituye todo lo que apreciaba para ganar el favor divino. Fíjense, todo lo que él apreciaba para ganar el favor divino es sustituido por una obra más perfecta y más completa, Cristo. Yo pensaba ganar el favor divino con mis méritos, pero ahora esos méritos lo que hacen es quitarme, porque Cristo es realmente el que tiene méritos. Yo mejor desecho todas estas cosas, las tengo por basura y confío solo en la obra de Cristo. Cristo y solo Cristo, sus obras son mejores que las mías, son perfectas y son las únicas aceptadas delante de Dios. Por eso todas aquellas obras yo las tengo por pérdida, por basura. Nada que me pueda servir para nada delante de Dios. No le puede servir a Dios tus obras, ni tu falta de algunos pecados escandalosos, ni tu herencia moral. No eres mejor que nadie por tu religiosidad, por tu beneficio moral, por las cosas que tú propiamente haces. Es por Cristo y solo Cristo que eres aceptado por Dios. Los beneficios y dones espirituales, así como los materiales, incluso que Dios le concede o nos concede ahora, también un verdadero cristiano los valora como sin valor, o como algo que puede dar pérdida. Pues prefiere un verdadero cristiano conocer a Cristo. Ustedes notan cómo el apóstol no solamente dice que en él hubo un cambio de apreciación, de estimar. Hubo un cambio. Él estimaba aquellas cosas como ganancia, él las estimaba como pérdida. Pero en el verso 8, él reafirma algo más. Y dice, ciertamente, aún, o sea, hoy,
estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar solo a Cristo. El apóstol está diciendo, fíjense, yo soy el apóstol de Jesucristo. Aún hoy. Ahora esto es un mérito en el Evangelio. Esto es un don en el Evangelio. O sea, ya se convirtió, ahora Dios lo hace apóstol. Y le da un nombre en toda la iglesia. Y prestigio. Y un buen nombre. Todo el mundo, oye, el apóstol Pablo. Eso es un buen nombre, eso es mérito. Es ejemplo de muchos. Pero el apóstol Pablo dice, todo eso, ciertamente, aún estimo todas esas cosas como pérdida también. También eso es pérdida. Eso no lo quiero en el juicio. Eso no me sirve. Eso no sirve para nada tampoco en el juicio. Yo todo eso lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque es Cristo, solamente Cristo, el que me va a justificar delante de Dios. No es lo que yo haya sido, no es lo que yo haga hoy. Es solo Cristo el que va a ser mi justicia delante de Dios. Es solo Cristo lo que yo quiero. Mi apreciación. Noten cómo la valoración de un verdadero cristiano. ¿Qué es lo que valora? Un verdadero cristiano valora a Cristo. Y solo a Cristo. Un verdadero cristiano, para un verdadero cristiano, todo en este mundo es valorado como basura y desechable cuando lo compara con Cristo. Basura y desechable cuando es un estorbo para Cristo, para que Cristo y el conocimiento de Cristo sea aumentado. Le voy a poner un ejemplo práctico, 2 o 3 ejemplos prácticos. Una madre que está deseando un hijo. O una soltera que se quiere casar. Encontró al esposo y esa soltera, siendo soltera, no faltaba a la iglesia. ¿Sí? Veías devoción en ella, lectura de las escrituras, adoración a Cristo. Encuentra a su esposo y ¿dónde está fulana? No, dejó de venir porque ahora, ¿qué pasó? ¿Ganó algo? Sí. ¿Y Cristo? Bueno, esto debe ser tenido como algo que debe ser tomado por basura por tal de ganar a Cristo. Aún tu esposo, que es un don de Dios. Lo mismo sucede cuando tiene un hijo, o tenemos un hijo, o hijos. Nuestros hijos son un don de Dios, es algo bueno, es algo lícito amarlos, cuidarlos, protegerlos. Lo que no es lícito es tenerlos por encima de Dios. Y que tenemos que trabajar para nuestros hijos y cuidar a nuestros hijos, Cristo pase a un segundo plano. El apóstol Pablo dice, ciertamente, les digo ciertamente, les digo con toda sinceridad, aún hoy, en este momento, estimo todas las cosas. Mi esposa, mis hijos, yo sé que probablemente era soltero en este tiempo, probablemente no tenía hijos, no sabemos. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo, todo lo que tengo, todo lo que soy, lo tengo por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Lo que más me interesa en esta vida es conocer más a mi Salvador, a mi Señor. Gozarme y deleitarme solo en Él. Él es mi representante. Gracias a Él Dios me mira, Dios me da hijos, Dios me da dones, Dios me da todo lo que tengo es gracias a Él. Les aseguro, no solo cambia mi perspectiva sobre lo que yo era y yo pensaba que ganaba méritos delante de Dios. No, es que lo que Dios me dio ahora estando en Cristo, todas las cosas que Dios me da estando en Cristo, esas cosas yo las estimo como pérdida, como basura si se interponen delante de Cristo.
mi esposa, mis hijos, los dones espirituales que Él me da, el servicio a la iglesia, el mérito que ahora tengo, el buen testimonio, el buen nombre, todas esas cosas, las estimo por basura. Lo tengo por basura. ¿Cuál es la valoración? Lo puedes ver ahí en el texto, por favor. Aún estimo todas las cosas, verso 8, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Ese es mi Señor. Él es mi Salvador, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, estiércol, desecho, todas las cosas, para ganar a Cristo. ¿Qué cosas están robando el lugar de Cristo en tu vida? Su tesoro en la vida era Cristo. La valoración que Pablo tiene de Cristo es que Él es el tesoro más preciado de un ser humano, de un verdadero creyente. Es Cristo. Miren la valoración de un verdadero cristiano de las cosas. Yo creo que hoy en día, en el siglo XXI, en el lugar donde estemos en el mundo, un celular es importante. Importante. Pudiera ser muy necesario. Pero si esto te mete en problemas, deséchalo. Si no aporta más en tu relación con Cristo, deséchalo. Si el tener esposa e hijos te hace que tú ahora tengas menos tiempo para Cristo, no lo puedes desechar, pero tienes que regular esto. Tú tienes que ver qué hay que arreglar ahí, porque Cristo te ha dado un celular, una esposa, hijos o esposo, no para tu mal, ni para que esto compita con Él. Él debería seguir siendo lo primero en tu vida, el tesoro de tu vida. Y estos son dones que vienen de ese tesoro, pero no deben interponerse en el tesoro. Les aseguro, no se puede servir a dos señores a la vez. Jesús nos los enseñó. Porque aborrecerás a uno y amarás a otro, o viceversa. Hay cierta parábola en los evangelios donde Jesús nos enseñó que el reino de los cielos era semejante a un tesoro escondido en un campo. ¿Te recuerda eso? En el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Al menos en Mateo lo dice así. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Aquel campo es el más preciado, es el que tiene el tesoro. Aquel campo es lo que me interesa. Lo vende todo, lo deja todo y va y compra aquel campo. Yo sé que hay un sinnúmero de apreciaciones de esa parábola, porque como no dice nada más, pero sin duda una de las luces que da es que Cristo puede ser ese tesoro que el hombre encuentra. Amén. Hermanos, les aseguro que el apóstol Pablo vendió todo lo que tenía y compró solo ese tesoro. Ese era el único tesoro que él necesitaba, Cristo. Amén. El apóstol Pablo, en su valoración, él dice ciertamente: aún estimo, o sea, mi valoración, lo que yo aprecio, lo que yo valoro, dice, todas las cosas, los bienes que tengo, y eso lo está diciendo ahora, aún, ciertamente aún, hoy estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia. ¿Qué cosa mi esposa me está robando tiempo con Dios? ¿Por qué?
Si Dios ha diseñado todo para que yo tenga tiempo para Él y para mi esposa. Mis hijos me están robando tiempo con Dios. ¿Por qué? Si Dios diseñó a los hijos para su propia gloria. Así que yo puedo tener hijos, 7, 8, 20, 25. Los puedo tener y seguir glorificando a Dios. Claro que sí. Nada es una justificación para decir no tengo tiempo para Dios. Es un asunto de valoración. ¿Cómo estás valorando, estimando? Estimo todas las cosas como que deben ser estimadas como pérdidas por ganar a Cristo. Deben ser estimadas como nada por tal de ganar a Cristo. De lo contrario, tú estás poniendo las cosas por encima de Cristo, y todas estas cosas, aunque sean buenas en sí, se convierten en ídolos para ti. Aunque sean buenas en sí. Usted se puede encontrar con un ejemplo típico, como por ejemplo, ayer no, en estos días, invitando a una persona a la iglesia, me dijo, ¿pero qué día se reúne? No, el domingo. Eso es para no hablar nada de nadie presente, ¿no? El domingo. Dice, ay, qué lástima, pero es que el domingo mi hijo viene y se va para la beca. ¿Y? No, es que tengo que hacerle el almuerzo. Y tengo que acompañarlo allí a coger la guagua. ¿No? Pero no me acabas de decir que tú sí amabas a Dios, que sí, pero es que mi hijo. ¿Te das cuenta? Estamos hablando de una persona que no está aquí. Sabemos que aquí no hay ninguno. Pero, ¿qué pasa con lo que Dios nos ha dado? ¿Tenemos la misma valoración que tiene un verdadero cristiano? El apóstol Pablo, como verdadero cristiano, me dice, yo estimo todas las cosas como pérdida por tal de conocer más a Cristo. La excelencia, la superación del conocimiento de Cristo, mi Señor. Él es mi Señor. Él es al que yo tengo que darle cuentas. Yo vivo aquí por Él. Yo vivo aquí para Él, no para las cosas que Él me ha dado. Él es lo primero en mi vida. Él es incluso suficiente en mi vida. Todas las demás cosas que Él me da son muy preciadas para mí, pero yo las estimo como pérdida. Como pérdida, como basura, como algo desechable cuando lo comparo con Él. Cuando lo comparo con Él. Por amor del cual lo he perdido todo. El apóstol Pablo dice, yo lo he perdido todo, y de hecho lo he perdido y lo tengo todo por basura. Estoy hablando de la valoración que tiene un verdadero cristiano. Si usted no está allí, revísese. Un verdadero cristiano, todas las cosas son basura, y está dispuesto a dar todo por ganar a Cristo. Un segundo punto donde vamos a ver cuál es la justicia de un verdadero cristiano. Ya vimos la valoración de un verdadero cristiano. Vamos a ver ahora la justicia de un verdadero cristiano en el verso 9. Dice el versículo 9: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esta es la justicia de un verdadero cristiano. En primer lugar, la justicia de un verdadero cristiano se resume en la frase ser hallado en Él. Ahí se resume la justicia de un verdadero cristiano. Fíjense que se desprende del hecho de tomar todas las cosas como pérdida, estimar todas las cosas como pérdida, por tal de ganar a Cristo, de tener una excelente relación con Cristo, conocer más a Cristo. Y dice el apóstol Pablo, y lo que me preocupa es ser hallado en Él. Primera parte del verso 9, ¿lo vieron ahí? Mira la Biblia. En la Biblia está. Está permitido ahora no mirarme a mí, mirar hacia abajo.
mirar ahí en la Biblia y ver, y ser hallado en Él. Qué importante esa frasecita, ¿verdad? En Cristo, en Él. Frase que casi ningún arminiano entiende. Y cuando lo entiende, deja de ser arminiano. En Cristo. Ser hallado en Cristo. Lo que me interesa es ser hallado, que yo pueda encontrarme, que yo estoy en Cristo, que le pertenezco a Él, que desde la eternidad Él me haya escogido a mí, que yo pueda percibir eso por hecho, por algo concreto, que yo haya sido escogido en la eternidad, que Él en el tiempo me haya llamado eficazmente, que yo me haya arrepentido y creído de veras, que Él haya aplicado su justicia a mí, que Él me haya imputado su justicia, que me haya regenerado, que me haya dado su Espíritu Santo, y que ese Espíritu Santo viva conmigo todo el tiempo. Yo quiero estar seguro de eso. Y si Cristo no es lo primero en mi vida y yo tengo todas las cosas por basura, yo no voy a estar seguro de eso. Una cosa sé, todas las cosas son pérdida, Él es mi Señor. Yo quiero estar seguro de estar hallado en Él, que yo esté en Él. ¿Cuántas personas tienen seguridad de ser cristianos? Yo estoy seguro que soy cristiano. Pero, ¿y de dónde sale esa seguridad? Porque usted va a ver en el resto del pasaje que el apóstol Pablo no estaba muy seguro. O al menos dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, para que ustedes no se sientan muy confiados. Porque si yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, ustedes no tienen por qué estar muy confiados. El apóstol Pablo está llamando a esa seguridad falsa que tienen muchos. Que tienen muchos señores y no un solo Señor. Y están seguros de la salvación. Pero ¿en qué se basa tu seguridad? Si tienes muchas cosas como gran tesoro y Cristo es uno en el listado. No, sí, el Señor por encima de todo, pero dejo de venir a la iglesia por cualquier cosa. O dejo de adorar privadamente por cualquier cosa. Dejo de tener oraciones diarias a Dios por cualquier cosa. O dejo de adorar en familia por cualquier cosa. ¿Es Cristo tu Señor? La justicia de un verdadero cristiano se resume en la frase ser hallado en Él, porque Él sabe que si está en Cristo, entonces y solo entonces Dios aceptó la obra de Cristo en su lugar, no las obras de Él, no los méritos de Él, sino la obra de Cristo en su lugar, y entonces ahora Él está en Cristo y Cristo en Él. O sea, Cristo pagó por sus pecados y Cristo le imputó su justicia. Ese hombre que sí fue perfecto delante de Dios todos los días de su vida, esa justicia suya es aplicada a Él, es imputada a Él, y los pecados de Él los llevó Cristo y murió en la cruz por ellos. Y la ira de Dios vino sobre Él porque estaba muriendo por sus pecados. Entonces, el ser hallado en Él es suficiente. En la frase ser hallado en Él está toda su esperanza. Allí se puede ver cuál es la justicia a la que Él apela. Pero como no es suficiente para muchos, el apóstol Pablo sigue aclarando ese término. Y dice, verso 9, no teniendo mi propia justicia, aclara, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, porque mi propia justicia es por lo que yo haga, cumplir la ley, no, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es no mía, sino es de Dios por la fe.
Entonces podemos afirmar también que la justicia de un verdadero creyente está plasmada aquí. No tiene ni confía en ninguna medida en su propia justicia, en ninguna. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Tú eres cristiano ya fuiste salvado. Fuiste salvado ya. Pero ahora tienes, por supuesto, buenas obras. Porque un verdadero cristiano, a su fe le siguen buenas obras. Pero, además de esas buenas obras, dones espirituales. Pero un verdadero cristiano no confía ni en sus buenas obras, ni en su obediencia a la ley después de ser cristiano, ni en sus dones espirituales después de ser cristiano. No, confía solo en la obra de Cristo, solo en Cristo, y solo espera en Cristo, en la fe, en la justicia que es de Dios, no la de Él. Ahí viene un arminiano y dice: bueno, espérate, pastor, para ser salvo es necesario creer en Cristo más obedecer fielmente la ley hasta el último día, el último minuto, el último instante. El apóstol Pablo dice: yo no confío en eso. No confío en mi justicia, que es por la ley. No confío en lo que yo hago conforme a la ley. No confío en eso. Yo confío solo en la justicia que es por la fe, que es confiando en la obra en Cristo. ¿Qué es la fe? Fe en la obra de Cristo, en la obra completa y perfecta de Cristo. Mi confianza no está en lo que yo hago ahora, incluso siendo cristiano. No. Lo que yo hago ahora siendo cristiano es una evidencia de la obra regeneradora de Dios en mí. Si yo no hubiera sido salvado, yo les aseguro, yo estuviera o en el infierno ya, o sabe Dios en qué andanzas. Esto es una evidencia de la salvación, pero no es para yo ganar la salvación. Yo no estoy aquí ganando méritos para la salvación. La salvación mía es un hecho, y hasta el fin debe ser mi confianza solo en la obra de Cristo. Eso es fe en Cristo. Así, allí está la justicia de un verdadero cristiano. No en sus propias obras. Su justificación delante de Dios nunca es por sus obras. Déjenme ponérselo de esta manera, quizás más fácil. Usted va a llegar al tribunal de Dios. Si Dios le concede salvación en Cristo Jesús, y luego le concede una obediencia fiel sin caída, porque Dios lo puede guardar a usted sin caída hasta el fin. Cuando usted llega al tribunal de Cristo, como ya usted va a tener un espíritu perfecto, usted no le va a decir: Señor, yo estoy aquí gracias a que creí en Cristo y que me comporté sin caída. No. Usted va a llegar y se va a rendir, y cuando se le ponga una corona encima, porque se le va a poner una corona encima, usted va a coger la corona y se la va a poner, se la va a dar al que merece la corona, el Señor Jesucristo. Eso es lo que vio Juan en Apocalipsis, que las coronas que fueron dadas a los santos se las dieron a Cristo, al que les merece la corona de verdad. Y si usted es salvado por la obra de Cristo, por mirar con fe a Cristo, pero el último día y el último minuto usted comete un pecado del cual visiblemente nadie vio que usted se arrepintió, pero todos los cristianos se arrepienten. Aunque el pecado fue en el último momento y usted partió, usted va a llegar y usted va a ser salvo delante del trono de Dios. Usted va a tener la corona que usted
merece la que Dios le quiere dar. Y además usted va a dar la corona a Cristo de la misma manera, porque su justicia es de Dios, no suya. Es de Dios por la fe en Cristo. Por la fe en la obra de Cristo. No por su justicia, que es por la ley. El apóstol Pablo en ninguna medida tiene a su propia justicia, que es por la ley, como su confianza, como su justicia. En ninguna medida. Aun cuando ya es regenerado, cuando está salvado, él no confía en su propia justicia. Él no descansa. Él sabe que aún todas esas cosas no lo van a hacer justo delante de Dios. Solo Cristo es justo y solo la justicia de Cristo será recibida delante de Dios. Y en tercer lugar, su justificación delante de Dios solo descansa y únicamente descansa en Cristo. La justicia del cristiano verdadero realmente es la justicia de Dios por la fe, no su propia justicia. Es de Dios. ¿Usted puede verlo? No se asuste, no se asuste. No se asuste que hay elecciones. Las plantas saben que no se puede romper. La justicia del cristiano verdadero realmente no es su propia justicia, sino la justicia de Dios. Así termina nuestro verso. La justicia que es de Dios por la fe. Eso es una justicia de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios es el justo y el que justifica. El único justo es Dios. Y como Él es el único justo, Él es el que tuvo que venir a hacerse hombre y ser justo en lugar de los hombres e imputarnos la justicia a todos los que Él salva. También darle la fe a los que Él salva para salvarlos por medio de la fe. Entonces la justicia es de Dios, no nuestra. Tercer y último lugar, nuestro último punto, debemos ver ahora no la valoración de un verdadero cristiano, ni la justicia de un verdadero cristiano. Ahora vamos a ver la meta o propósito de un verdadero cristiano. En el verso 10 está resumida esa meta o propósito. Dice el versículo 10, a fin de conocerle. O sea, la meta de su vida es conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Vimos que un cristiano verdadero valora las cosas totalmente distinto antes de ser, después que se convierte. Un cristiano verdadero, antes de ser cristiano, valoraba las cosas de una manera, valoraba algunas cosas como mérito delante de Dios, ahora las valora como basura, como más bien pérdida, porque si confía en estas cosas está frito. Solo ahora valora a Cristo. Vimos también que la justicia de un verdadero cristiano descansa solo en Cristo, está hallado en Él y confía solo en Él, no en sus propias obras. Aún después de ser creyente no descansa en sus obras, solo en la justicia que es de Dios por la fe en Cristo, en la obra de Cristo. Ahora vamos a ver la meta o el propósito de un verdadero cristiano. Y en este verso 10 se resume. Podemos ver 4 aspectos de esa meta. En primer lugar, la meta es conocer, creer o confiar cada vez más en Cristo. Primera meta, conocer más, creer más abiertamente, confiar más en Cristo. Miren cómo dice el apóstol. A fin, todas estas cosas yo hago. O sea, yo descanso, confío, estimo todas las cosas como pérdida. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué meta? Con el fin de conocerle. Con el fin de conocerle. Con el fin de conocerle más. De poder entregarme mejor en sus brazos. Poder descansar más en Él. Poder tener más amistad con Él. Poder tener más comunión con Él. Mi meta, mi fin es conocerle. Pero luego dice, y
poder de su resurrección. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con el poder de su resurrección? Bueno, indudablemente aquí está hablando de otra meta, porque comienza nuestro texto diciendo a fin de, con el propósito de, y podemos decir con toda seguridad que la meta de un verdadero cristiano también es vivir el poder de la resurrección de Cristo. En otras palabras, su meta es la santificación. Su meta es vivir verdaderamente para Dios. Su meta es vivir con el poder del resucitado. Su meta es vivir con la vida que Dios da, la resurrección de Dios. Dice el apóstol Pablo con esta palabra, y el poder de su resurrección. ¿Cuál es el poder de la resurrección de Cristo? El poder de ya no estar muerto en pecado, sino haber resucitado una nueva vida con Cristo. De ahora no estar esclavo del pecado, sino resucitar a una nueva vida de victoria en el Espíritu por medio de Cristo. El apóstol Pablo dice, mi meta es conocer más a Cristo y vivir en el poder de la resurrección de Cristo. Vivir en santificación, vivir glorificando a Dios, vivir para servir a Dios. Que es vivir verdaderamente. Esa es su meta. Pero fíjense que eso no es para salvarse. No es la meta de él, es vivir para Dios, no para salvarse. Ya él es salvo. Pero mi meta es vivir en el poder de la resurrección de Cristo. Es vivir en el poder que solo Dios da para vivir en victoria contra el pecado, contra la maldad y haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Amando a Dios, sirviendo a mi prójimo. Vivir en el poder de la resurrección. Pero no solo eso. El apóstol dice, y la participación de sus padecimientos. ¿Sí? El cristianismo no solo es deleite, no, también hay sufrimientos. Cristo padeció y su cuerpo va a seguir padeciendo. Y todos los que están en él van a padecer. Pero el apóstol Pablo dice, pero esa es mi meta también, padecer, porque ese padecimiento me va a hacer bien, va a formar mi carácter, va a ser algo para la gloria de Dios. Entonces, miren, dentro de sus metas está el sufrir lo que tenga que sufrir, por tal de que Cristo sea formado en él. O sea, esos padecimientos son parte de lo que Dios tiene planeado para toda su iglesia, para todo su cuerpo, y Él quiere también vivirlos. Él quiere gozar del poder de la resurrección de Cristo, pero gozar también de los padecimientos por causa de Cristo. Sí, hermano, es necesario padecer muchas veces también. Recuerden que el camino por el que nos anda todos los salvos es estrecho y es angosto. Hay sufrimientos que son necesarios para que Cristo sea formado en nosotros. Hay sufrimientos de esta parte del reino de Dios. Un día no habrá llanto, no habrá dolor, pero no es hoy. Todavía debemos esperar por ese día. Aquí hay sufrimientos por ser creyente. Imagínense, somos parte del reino de Dios en medio de un mundo hostil, contrario a Dios. Somos enviados como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, va a haber sufrimiento de muchos tipos. Todavía tenemos al viejo Adán en nosotros, al viejo hombre en nosotros. Hay sufrimientos, padecimientos por eso. En último lugar, su meta es morir con Cristo, morir al viejo hombre, morir día a día a sus pecados para así gozar de la verdadera vida. Esa es su última meta mencionada aquí. Cuando él dice,
llegando a ser semejante a Él en su muerte. Hermanos, para ser semejante a Cristo en su muerte, nosotros tenemos que morir. Recuerden, es necesario morir día a día. Todos los días morir. El apóstol Pablo dice, todo lo tengo por basura. Las cosas que yo estimaba antes, eso es pérdida. Y lo que tengo ahora es pérdida también, cuando yo lo comparo con Cristo. Yo quiero solo a Cristo y conocerle más. ¿Por qué? Porque mi justicia es Cristo. Yo quiero ser hallado en Él. No quiero confiar ni debo confiar en mi propia justicia, que es conforme a la ley que yo hago con mis obras. No. La justicia en la que yo descanso es solo la de Dios en Cristo Jesús por la fe. Y ahora, ¿qué consigo con todo esto de ganar cada vez más a Cristo? Pues sí consigo mucho. Consigo conocerle mejor. Mi meta es vivir en el poder de la resurrección en victoria. En ese poder sobre el pecado. En ese poder sobre mi naturaleza muerta. Yo quiero vivir en ese poder. Pero también quiero padecer si hay que padecer. Esto es una verdad que yo debo entender. Yo tengo que tener también la meta de padecer si fuera necesario. Cuando venga el padecimiento, yo no tengo por qué quejarme y decir, ¿por qué me pasa esto? No, yo tengo que saber que son parte de los padecimientos de su cuerpo aquí. Pero también yo quiero llegar a ser semejante a Él en su muerte. Él murió, yo tengo que morir. Él murió, yo tengo que morir todos los días mis pecados. Mi corazón es rebelde, yo tengo que matarlo. Mis deseos, mis pensamientos son rebeldes, egoístas, pecaminosos, lujuriosos. Yo tengo que matarlo. Yo tengo que morir con Él. Yo tengo que llegar a ser semejante a Él en su muerte. Yo tengo que morir con Cristo. Todos los días tengo que morir con Cristo. Solo así vamos a gozar de la vida. Si morimos cada día, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entonces, y solo entonces, vamos a llegar a la resurrección de entre los muertos. La única y gran conclusión de esta porción inspirada se resumiría en una sola pregunta: ¿eres tú un cristiano verdadero? ¿Cuál es tu valoración de tus privilegios espirituales, de los pecados en los que no caíste, las buenas enseñanzas que te dieron? ¿Cuál es tu valoración? ¿Qué peso tiene esto para ti delante de Dios? ¿Cuál es tu valoración de las cosas incluso que tienes, si es que estás en Cristo? De los beneficios que tienes hoy. ¿Cuál es tu valoración de los dones que Dios te ha dado, incluso de tu familia, tus pertenencias? ¿Cuál es tu valoración? ¿Qué lugar ocupa Cristo en todas esas cosas? Podemos hacernos preguntas en relación a esta pregunta: si soy un verdadero cristiano. Son preguntas como esta: ¿cuál es tu valoración de los privilegios? ¿Cómo ves el mundo y todo lo que te rodea en comparación con Cristo? ¿Cómo afecta tu apego a las cosas de este mundo tu relación con Cristo? ¿Eres tú un verdadero cristiano? ¿Valoras tú correctamente? También deberíamos preguntarnos si la justicia en la que tú confías para estar delante de Dios es la de Dios o es la tuya.